Feliz sábado, hermanos. Para comenzar el culto divino de este día, les invito a que juntos podamos cantar el himno número 15. Feliz sábado tengan cada uno de ustedes, hermanos. La lectura bíblica para este sábado la encontramos en 1 de Samuel, capítulo 7, versículo 12, y dice así: Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Palabra de Dios. Inclinemos nuestro rostro para dirigirnos ante la presencia de nuestro Padre Jehová. Amantísimo Padre Celestial que estás en lo alto de los cielos, infinitas gracias te damos por tu misericordia que han sido nuevas este día también para nosotros. En este día, de manera especial, pedimos tu dirección y el Santo Espíritu, Señor, sobre la persona que va a impartir tu palabra. Que la sabiduría, Señor, caiga sobre esta persona, que el Espíritu Santo, Señor, también, ya que es necesario que podamos impartir las palabras, Señor, de la mejor manera. Suplicamos también por los enfermos de tu pueblo. Sabemos que tú eres el médico sanador, aquel que puede hacer milagros y maravillas en vidas y en casos que los médicos han dado por imposible. Suplicamos también, Padre Santo, por la Junta de Nombramiento que a continuación, Señor, va a empezar a trabajar. Que seas tú, Señor, con cada uno de los miembros, para que puedan seleccionarse personas aptas, Señor, y que puedan desempeñar con muy buena gana, Señor, aquello que tú has mandado. Pedimos también por nuestros gobernantes, por nuestras familias, que también nos imparta sabiduría a cada uno de nosotros como miembros de esta iglesia. En Jesús, amén. Feliz sábado, hermanos. Ahora ha llegado el momento de recoger los diezmos y las ofrendas y vamos a tener una oración. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, infinitas gracias te damos, Señor, por estar en este momento, Dios, disfrutando de las maravillosas horas de este santo sábado y por permitirnos el bendito privilegio, Señor, de poder participar, oh Dios, con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Gracias, oh Dios, por este privilegio. Bendice a cada hermano, oh Dios, que va a participar y a los que no pueden, Señor, que tu gracia, oh, siempre los cubra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Probad y ved. Historia de hoy. Gratitud en primer lugar. Feliz sábado, hermanos. Nos acercamos una vez más a otra fiesta de las primicias y tenemos una propuesta diferente para este año.
Nos gustaría que, quién sabe, uno de los hermanos aquí de nuestra comunidad hiciera la carta misionera, contando su testimonio de fidelidad a Dios. Y esta fidelidad de este hermano con seguridad va a impactar no solamente a nuestra iglesia, sino a muchas iglesias. ¿A alguien le gustaría participar y contarle su testimonio a la iglesia en la fiesta de las primicias? Yo creo que habrá más de 2,000 personas en la fiesta de las primicias. Si Dios quiere. Amor, cambiando de asunto, he estado pensando mucho en lo que el hermano Gómez dijo anoche en la iglesia. ¿De que alguien dé su testimonio? Sí. ¿Tú no crees que nosotros deberíamos hablar de cuánto Dios nos ha bendecido? Podemos hablar de nuestra fidelidad, amor. Y eso va a ayudar a mucha gente que todavía no ha entendido el plan que Dios tiene para sus vidas. Bien. Y el que va a dar testimonio tiene que ir vestido con ropa del pueblo de Israel. ¿Y cómo piensas resolver eso? Ya entendí. Amor, necesito hablarte de una cosa. ¿Tú sabías que el pueblo de Israel daba 15% de ofrenda, además del diezmo? ¿Puedes imaginarlo? El 10% de diezmo, más 15% de ofrenda. Eso equivale a 25%. Un cuarto de todo lo que ellos ganaban. Y nosotros no hemos hecho eso. ¿Vamos a orar a Dios para pedirle orientación? Después, conversamos con nuestros hijos y vamos a tomar una decisión. La fiesta de las primicias sucedió por primera vez en el año 2003. Su principal objetivo es mostrar la gratitud del pueblo en los primeros días de las cosechas. Está escrito en Éxodo 23:19 que las primicias de los primeros frutos de tu tierra las traerás a la casa del Señor tu Dios. Hoy, nosotros tenemos la oportunidad de traer delante del altar los primeros frutos cosechados este año, resultado de las bendiciones hasta aquí. La fiesta de las primicias es un marco en nuestras vidas y debe fortalecer aún más nuestra fidelidad. Delante de eso y de las tantas bendiciones recibidas, yo y mi familia decidimos seguir la orientación bíblica en nuestro plan de fidelidad para con Dios. Queridos hermanos, a partir de aquel estudio, nosotros empezamos a dar 15% de ofrenda. Nosotros vimos cuán bendecidos éramos en la vida, en las cosechas y también en las veces que Dios nos libró de peligros, accidentes y enfermedades. Nuestro corazón se alegra en adorar al Señor a través de los diezmos y las ofrendas. Y por eso lo invitamos a usted a participar en este mismo plan de fidelidad. Probad y ved. Y ahora les invito a este momento especial de adoración. A través de los diezmos y las ofrendas, que Dios les bendiga. Feliz sábado, hermanos. Ahora tendremos el rincón infantil por la hermana Jennifer Castro. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre
Hola niños, ¿cómo están? ¡Feliz sábado a cada uno de ustedes! El día de hoy les traigo una historia muy importante y muy bonita. Vamos a hablar de un personaje que se llama Dwayne Eisenhower. Ese muchacho tiene una historia muy bonita, pero antes de comenzar yo les quiero hacer una pregunta. ¿A quiénes de ustedes los ha perseguido un animal y usted ha salido corriendo para que no le haga daño? ¡Ah! Yo también he tenido una de esas historias, pero el día de hoy vamos a hablar de Dwayne. Dwayne nació en Kansas, en Estados Unidos. Él fue un presidente de Estados Unidos muy famoso por su estrategia en la frente de la batalla. Él comenzó esa estrategia a ser muy inteligente porque aprendió una gran lección a los 4 años de edad. ¿Tan pequeño? Sí, así de pequeño, así como la edad que tienen algunos de ustedes, él aprendió la lección y empezó a estudiar de acuerdo a esa anécdota. Cuando él tenía 4 años, él estaba en el patio de su abuelo y estaba observando a todos los animalitos que estaban a su alrededor. Ese día que estaba él observando tan bonito la creación de Dios, a los animalitos, al paisaje, notó por allí un ganso que salía. Lo quedó viendo y se estuvo serio viendo cada detalle de aquel animalito, de aquel gansito. De repente vio que ese ganso extendió sus alas y lo vio con una mirada todo enojado y empezó a perseguirlo. Cuando Dwayne se dio cuenta de que venía el ganso hacia él, se levantó y corrió muy rápido hasta llegar a la casa. Cuando llegó a la casa, se sentó y empezó a llorar por el miedo que había tenido de que aquel ganso le quería hacer algo. Bueno, llegaron muchos días, avanzaron muchos días. Un día el abuelito le dijo: ¿por qué no vas a jugar afuera? Y le dijo Dwayne: no quiero, porque le tengo miedo a aquel ganso de allá. Me puede morder, me puede hacer daño. El abuelito le dijo: tú tienes que aprender a enfrentar esta situación. Tienes que enfrentar a ese ganso que está allá afuera. Y yo te voy a decir cómo. Pero es que me va a morder, me va a hacer daño, le decía Dwayne. El abuelito le dijo: permítame un rato. Fue, agarró una escoba y le dijo: ve allá y demuestra quién es el que manda allí. Le entregó la escoba y Dwayne respiró y dijo: aquí voy. Cuando salió, iba temblando, iba nervioso. Pero en eso se estaba acercando y estaba acercando poco a poco. El ganso lo quedaba viendo, así como que si te acercas, ataco. El ganso esperó que Dwayne estuviera a la mitad del camino y empezó a abrir aquellas alas y salió corriendo donde Dwayne. En ese momento Dwayne dijo: ¡alto! Yo soy el que mando aquí. Vete para allá. Y el ganso, al escuchar la voz de Dwayne, se asustó, se dio la vuelta y salió corriendo porque ya le tenía miedo. Pero no se salvó de que Dwayne le pegara con la escoba que le había dado su abuelo. El ganso recibió su lección. Así como Dwayne enfrentó a aquel animalito, nosotros también podemos enfrentar cada situación que se nos viene cada día, diariamente. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue tentado por Satanás? ¿Cómo respondió Jesús? Con versículos de la Biblia. Nosotros tenemos que aprender a leer las Sagradas Escrituras y, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, nosotros podemos evadir cualquier tentación, siempre guiado con la palabra de Dios y de la mano de Dios. Que no se nos olvide que para nosotros enfrentar una situación que nos está haciendo daño o nos puede ocasionar algún problema, siempre tenemos que pedirle la dirección a nuestro Señor Jesús. Así que yo les voy a pedir a ustedes que oremos para terminar la historia de hoy.
Oremos. Señor Jesús, gracias por darnos tu palabra. Gracias porque podemos estudiarla y así poder enfrentar nuestros más grandes miedos. Te pedimos que seas tú quien dirija nuestras vidas diariamente. En el nombre de Jesús, amén. ¡Feliz sábado! Nació Jesús, nació ya nuestro Rey, el corazón ya tiene luz, y paz su santa ley, y paz su santa ley, y paz su santa ley. Al mundo paz el Salvador, supremo Rey. Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da. Al mundo Él gobernará con gracia y con poder, y a toda nación demostrará su amor y su poder, su amor y su poder, su amor y su poder. Al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey, el corazón ya tiene luz, y paz su santa ley, y paz su santa ley, y paz su santa ley. Feliz sábado, queridos hermanos, que Dios les bendiga. El mensaje de esta mañana lleva como título Ebenecer. Ese es el tema de esta mañana. Así que vamos a orar a nuestro Dios para que Él nos dirija en el estudio del tema de esta mañana. Querido y amante Padre, Señor, en este momento colocamos el mensaje de esta mañana para que sea una bendición especial para cada uno de los hermanos que lo ha de escuchar. Que podamos comprender que hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Sea con nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, no hay duda de que este ha sido un año completamente difícil, un año atípico. Comenzamos en el mes de marzo con esta terrible pandemia que todavía no sabemos cuándo será la fecha en que ya podremos respirar tranquilamente. Aparte, específicamente para Honduras, Guatemala, Nicaragua, se nos vienen dos huracanes terribles como son el huracán Eta y el huracán Iota, que ya al llegar a nuestro país se convierten en tormentas tropicales, dejando bastante pérdidas, daños materiales y sobre todo pérdidas humanas, al igual que la pandemia que ha cobrado muchas vidas. Así que ha sido un año completamente difícil. También en la experiencia de nuestra iglesia hemos tenido pérdidas de seres queridos, pérdidas de hermanos apreciados por nosotros,
Quiero decirles que en este año su servidor pues ha perdido seres queridos. En la iglesia de Valle de Ángeles tuvimos la pérdida del doctor Reed. También en algunas iglesias que su servidor estuvo pastoreando hubieron pérdidas de hermanos que hoy descansan y descansan esperando la segunda venida, y sabemos que eso va a ser pronto. Sin embargo, hasta ese momento de la segunda venida de Cristo Jesús, no hay duda de que hay dolor, no hay duda de que hay tristeza en los corazones. Sin embargo, hay algo que nosotros podemos decir, queridos hermanos, aunque las experiencias que hemos vivido hasta aquí, en algunos casos han sido amargas, quizás en su mayoría, en otros que han sido mínimos, pero han estado ahí, han habido pocas alegrías, podemos decir algo con certeza, podemos decir, hasta aquí nos ayudó Jehová, hasta aquí nos ayudó nuestro Dios. Esa frase que acabo de mencionar, la encontramos en el libro de Samuel, en 1 de Samuel capítulo 7, versículo 12. Precisamente fue pronunciada por Samuel en una de las grandes batallas del pueblo de Israel en contra de su más acérrimo enemigo de ese entonces. En la historia del mundo, el enemigo que estaba de turno para el pueblo de Israel, siempre se levantaron diferentes enemigos contra el pueblo de Dios. El enemigo de turno eran los filisteos y era un ejército sumamente poderoso. Cuando uno lee capítulos anteriores, por ejemplo el capítulo 4, encontramos que en una batalla los filisteos capturan el arca del pacto. El arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios, ya que ahí estaba la Shekinah, que era esa llama que siempre ardía, y era la presencia de Dios. Así que hay una contienda, se pierde el arca del pacto, y en el capítulo 7 ya se ha recuperado el arca del pacto, y entonces hay una gran victoria para el pueblo de Dios. Hay una victoria extraordinaria. La mano de Dios se manifiesta y el pueblo de Israel logra vencer. Y entonces es donde se pronuncian estas palabras, Ebenezer, que significa hasta aquí nos ayudó Jehová. Yo quisiera en esta mañana que juntos estamos adorando a nuestro Dios, que pudiéramos meditar en varios consejos que aparecen en el capítulo 7 de 1 de Samuel. Por lo menos vamos a meditar en 6 consejos que nos brinda Samuel en el capítulo 7. Y de esa manera, con cada uno de estos consejos, nosotros nos vamos a preparar para poder afrontar las diferentes batallas que se nos vienen enfrente. No hemos acabado. Mientras peregrinemos en esta tierra, van a haber más conflictos, van a haber más situaciones difíciles. Nosotros que tenemos ya un panorama profético descrito, sabemos que lo que nos espera más adelante no es menos doloroso, no es menos angustioso que lo que estamos viviendo. Pero a la luz de este capítulo 7, vamos a estudiar 6 consejos que al ponerlos en práctica nos van a preparar para los desafíos que tendremos por delante. Estudiamos el primer consejo y lo vamos a encontrar, vamos ahí a 1 de Samuel capítulo 7 versículo 1 y 2, y dice la palabra del Señor: vinieron los de Kiriat Jearim, se llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardara el arca de Jehová. Versículo 2. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel suspiraba por Jehová. El primer consejo que nos brinda el profeta Samuel en el capítulo 7 de su libro, del primer libro de Samuel: debemos buscar con ansia la presencia de Dios para enfrentar los desafíos que vienen por delante, para afrontar las pruebas que vienen por delante. Debemos buscar con ansia la presencia de nuestro Dios. Como había mencionado anteriormente, ellos habían experimentado la derrota porque fueron a la batalla, pero fueron sin el arca del pacto. Fueron a la batalla, pero fueron sin la presencia de Dios y fueron derrotados. Cuando nosotros afrontamos los desafíos, cuando nosotros afrontamos las pruebas, cuando nosotros afrontamos las dificultades, pero lo hacemos sin la presencia de Dios, vamos a ser derrotados.
Vamos a fracasar, vamos a sufrir, vamos a caer y vamos a probar lo que es el fracaso, la tristeza y la desilusión. Pero cuando nosotros buscamos con ansia la presencia de Dios, cuando nosotros afrontamos cualquier prueba, cualquier desafío con la presencia del Señor, entonces vamos a tener paz. En segundo lugar, vamos a experimentar el poder de Dios. Y en tercer lugar, vamos a ver la mano de Dios actuando poderosamente en nuestra vida. Por eso debemos de añorar, por eso debemos de buscar con ansias la presencia de Dios. Mateo capítulo 6, versículo 33 nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Querido hermano, si hay algo que debemos de aprender en medio de estas situaciones que hemos vivido, es que debemos de buscar la presencia de Dios en todo momento. Debemos de buscar la presencia de Dios en todo lugar. Debemos de buscar la presencia de Dios y entonces vamos a experimentar la victoria que viene de nuestro Dios. Un segundo consejo que nos brinda el profeta Samuel lo encontramos en el versículo 3 en la primera parte. Vamos a leer ahí, 1 Samuel capítulo 7, versículo 3. Habló entonces Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad de entre vosotros los dioses ajenos y a Astarot. Dedicad vuestro corazón a Jehová. Esa es la primera parte, nos vamos a quedar aquí. Y aquí encontramos el segundo consejo. Debemos de despojarnos de aquello que nos hace tener un corazón dividido. Dice en otra versión, este mismo versículo, esta primera parte del versículo 3. Por eso Samuel le dijo al pueblo: si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astartes. Queridos hermanos, debemos de despojarnos de cualquier ídolo, ya sea ídolo físico o ídolo espiritual. Hay ídolos físicos, el pueblo de Israel, y todavía hoy en día hay personas que tienen ídolos físicos. Y el Señor nos dice que no debemos de poner nuestra mirada sobre nada en esta tierra. No debemos de adorar nada en esta tierra. No debemos de inclinarnos a nada, nos dice el mandamiento. No nos vamos a postrar, no vamos a adorar nada, no vamos a venerar nada que tenga semejanza de lo que hay en el cielo, en la tierra o en el mar. Debemos de despojarnos, pero también hay ídolos espirituales, hay ídolos que acariciamos, que están en nuestra vida. El ídolo uno de los ídolos como el orgullo, como la codicia, como la avaricia. Esos son ídolos que a veces se tienen en el corazón, y hoy nosotros debemos de tomar una determinación de despojarnos por completo de esos ídolos. ¿Cómo nosotros podemos despojarnos de los ídolos? Número 1, debemos de buscar las cosas de arriba en lugar de las cosas terrenales. Debemos de poner nuestra mirada al cielo, debemos de elevar nuestra mirada y debemos de contemplar a Cristo en el santuario celestial ministrando por nosotros, y no buscar las cosas de esta tierra. Las cosas de esta tierra son temporales. Aquellas cosas por las que luchamos y nos esforzamos, a veces en un día las podemos perder completamente. En un día podemos, todo lo que nos ha costado años, todo lo que nos ha costado sacrificios, de un día a otro se pueden perder. Por eso nuestra mirada debe estar al cielo y no en las cosas de la tierra. En segundo lugar, pensando en las cosas eternas en lugar de las cosas temporales. Queridos hermanos, debemos de enfocarnos no en las cosas de esta tierra que son pasajeras, que son momentáneas, y debemos de pensar en las cosas eternas. Nuestro pensamiento deben de ser pensamientos que se vayan a las cosas eternas y no a las temporales. Debemos de pensar en el Señor, debemos de pensar en su salvación, debemos de pensar en ese cielo nuevo, en esa tierra nueva. Nuestro corazón, nuestra mente deben de estar pensando en las cosas que han de venir cuando Cristo venga e instaure ese reino maravilloso. Cuando Cristo venga, y entonces
entonces nuestros familiares, nuestros hermanos que han perdido a los seres queridos han de resucitar y nos vamos a reunir con ellos y vamos a disfrutar por toda una eternidad. Nuestros pensamientos deben de enfocarse en eso y no en las cosas de esta tierra. En tercer lugar, debemos redimir el tiempo en lugar de desperdiciarlo en cosas banales. Una de las cosas que llevo atesorada en mi corazón del doctor Glenn Reed es que él decidió, en medio de esta pandemia, redimir el tiempo. Él decidió no desperdiciarlo en cosas banales. Él decidió hacer un trabajo extraordinario para nuestro Dios. Más de 70 almas le entregaron su vida a Cristo Jesús, porque fue un trabajo extraordinario que el doctor y un equipo de hermanos realizaron todas las tardes, todas las semanas, durante toda la pandemia. Por eso es que Dios tocó corazones, por eso es que Dios hizo un milagro maravilloso, porque en medio de la pandemia habían hijos de Él que estaban trabajando, que estaban arrebatándole las almas al enemigo. Y es cierto, hoy el doctor Reed descansa, pero un día el Señor lo ha de resucitar. Y cuando Él resucite, entonces estas personas que fueron sacadas prácticamente del horno de fuego, estas personas que salieron de las tinieblas y han sido llevadas a la luz admirable, estas personas le van a agradecer por ese trabajo que Él hizo, ese trabajo desinteresado, ese trabajo de amor, porque Él decidió redimir el tiempo en lugar de desperdiciarlo en cosas banales. También nosotros debemos de redimir el tiempo, hermanos. No estamos para estar peleando los unos con otros, no estamos para que hayan pleitos, contiendas. Debemos de trabajar por Cristo, porque los días se acortan por causa de la venida de Cristo Jesús. Un tercer consejo lo encontramos en la segunda parte de ese versículo 3. Dice la segunda parte. Lo último decía: quitad de entre vosotros los dioses ajenos y a Astarot. Dedicad vuestro corazón a Jehová y servidle solo a Él, y Él os librará de manos de los filisteos. El tercer consejo: debemos de servirle al Señor con todo nuestro ser. En otra versión dice este pasaje: dedíquense totalmente a servir solo al Señor y Él los librará del poder de los filisteos. Queridos hermanos, el pueblo de Israel le servía a Dios, pero también tenía un corazón dividido y le servían a sus ídolos. Así que era un servicio a medias, era una entrega a medias. Y entonces el profeta Samuel les dice: entréguense por completo al Señor. Procuren que su servicio sea un servicio completo, un servicio total. Que sea un servicio voluntario, que sea un servicio por amor, que sea un servicio sin reservas y que sea un servicio para siempre. Debemos de servirle al Señor, queridos hermanos. Debemos de entregarnos completamente a Él. Debemos de aprender, en medio de este sufrimiento que hemos vivido en estos meses, en medio de estas circunstancias, que no hay nada más maravilloso que servirle a nuestro Dios. Servirle con nuestros pensamientos, servirle con todas nuestras fuerzas, apasionarnos por el servicio a Cristo Jesús. Un cuarto consejo lo encontramos en el versículo 8. Y vamos a leer el versículo 8. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 8. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros, porque Jehová nuestro Dios, por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de mano de los filisteos. Un cuarto consejo que le brinda Samuel al pueblo de Israel, y que ese consejo lo podemos extraer y aplicar a nuestras vidas, es: debemos clamar siempre, aunque el panorama parezca incierto. Debemos de clamar siempre al Señor. Hay momentos, queridos hermanos, donde veremos las dificultades venir a nuestro encuentro. Uno de los episodios tristes que vivimos nosotros fue con estas dos tormentas tropicales. Yo quiero contarles brevemente la experiencia que yo viví con el huracán Iota. Todos nosotros estuvimos orando y estuvimos clamando, ¿verdad? Cuando el huracán todavía se encontraba ahí en el Caribe, todavía estaba ahí, clamábamos a Dios para que desapareciera, porque todo lo que las informaciones reflejaban
y salían a cada instante era que lo que iban a provocar en nuestro país iba a ser desastroso, tanto las inundaciones como los vientos fuertes que iba a traer este huracán, porque era más fuerte que el huracán ETA, aunque ya también el huracán ETA había dejado estragos en nuestro país. Estuvimos orando, luego entró al territorio de Nicaragua, estuvimos orando por los hermanos de Nicaragua. Yo quiero comentarles que en ese tiempo su servidor estaba aislado. Estaba en mi casa, pero estaba aislado por cuestiones de salud. Así que estaba en mi cuarto y mi familia en otro. Aquí en el lugar donde nosotros vivimos, en Valle de Ángeles, se fue la luz muy temprano. Y los teléfonos prácticamente en todo ese día se descargaron. Así que cuando llegó la noche, prácticamente era poca la información que se tenía. Pero no dudamos de que todo el pueblo de Dios estuvo clamando, pidiéndole al Señor que nos librara. Al final, cuando entró a Honduras, no entró como un huracán, entró como una tormenta tropical, y es cierto, hizo muchas cosas. Sin embargo, nosotros clamamos, y una de las cosas que estoy seguro que ocurrió, porque ocurrió en mi vida, en mi familia, es que la paz de Cristo vino a nuestros corazones. La paz de Dios inundó nuestro ser. Los vientos soplaban fuerte, la lluvia era pertinaz. Sin embargo, había paz en nuestros corazones, porque al clamar a nuestro Dios, Él ha prometido: clama a mí y yo te responderé. Hermanos, clamemos, no dejemos de orar, clamemos siempre, clamemos a nuestro Dios. En medio de la angustia que usted está viviendo, clame a Dios. En medio de la enfermedad que usted está viviendo, clame a Dios. En medio de la situación difícil financiera que está viviendo, clame a Dios. No dejemos de clamar. Y cuando vengan las situaciones difíciles en el futuro, las pruebas, las dificultades, debemos de clamar aunque el panorama parezca incierto, porque Dios va a responder y Dios va a hacer grandes milagros, grandes maravillas, por causa del amor que tiene a su pueblo. El quinto consejo lo encontramos ahí mismo en el versículo 9, 1 Samuel capítulo 7, versículo 9. Tomó Samuel un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová lo escuchó. Debemos, hermanos, el quinto consejo, debemos de ser fieles al Señor siempre. Debemos de ser fieles, debemos demostrar nuestra fidelidad al Señor. Y es que la fidelidad del ser humano es vital en su experiencia con Dios. Cuando la prueba viene o las dificultades se agravan, muchos creyentes comienzan a tomar medidas extremas, dejan de orar. En tiempo normal dejan de ir a la iglesia cuando vienen problemas, dejan de confiar en Dios, dejan de devolverle al Señor lo que a Él le pertenece. En medio de pruebas o dificultades es cuando nosotros debemos de procurar ser fieles a Dios, es cuando más deberíamos de ser fieles con Dios, no para ganar el favor divino por lo que nosotros hagamos. Dios al final hará grandes cosas por nosotros, sino más bien para cuando nosotros terminemos la prueba, terminemos siendo inclaudicables. Así que procuremos ser fieles al Señor. El holocausto, ese tipo de ofrenda se consumía completamente, y es que eso es lo que el Señor desea, que le entreguemos todo lo de nosotros, todo nuestro tiempo, todos nuestros talentos, toda nuestra energía, todos nuestros recursos financieros, todo lo que Dios nos ha dado, nosotros se lo demos a Él, para que Dios pueda hacer grandes cosas y maravillas en nuestra vida. Finalmente, el último consejo lo encontramos precisamente en lo que fue la lectura bíblica, 1 Samuel capítulo 7, versículo 12. Y lo leemos, dice de la siguiente manera: tomó luego Samuel una piedra, la colocó entre Mispa-Isén y le puso por nombre Ebenezer, porque dijo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Queridos hermanos y queridos amigos que están escuchando este mensaje o lo están viendo, el último consejo que nos brinda el capítulo 7 por medio del profeta Samuel: no debemos olvidar nunca que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Debemos recordar cómo Dios nos ha conducido en medio de esta prueba, cómo cerrándose prácticamente todos los negocios, cerrándose las empresas que proporcionan y generan trabajo,
cómo pidiendo a la gente que se quede en casa sin poder salir por muchos meses a trabajar. Debemos de pensar cómo Dios hizo para sustentarnos, cómo Dios proveyó alimento, cómo cuando parecía desesperado, cuando la situación era angustiante, Dios proveyó, cómo Dios nos ha cuidado, cómo Dios nos ha guardado. Por eso dice Samuel Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hay una cita de la sierva del Señor en Notas Biográficas, página 216, que dice lo siguiente: no tenemos nada que temer al futuro a menos que olvidemos la manera como Dios nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Querido hermano, debemos recordar cómo Dios nos guió en el pasado. Debemos recordar cómo Dios solucionó aquel problema que parecía imposible de resolver. Debemos confiar que Dios seguirá actuando a nuestro favor como lo ha hecho hasta este momento. Así que yo quiero invitarles en esta hora, después de haber meditado en la experiencia del profeta Samuel y del pueblo de Israel, cómo nosotros debemos de prepararnos para los desafíos que nos vendrán. Y hoy, por todo lo que hemos pasado, y hoy por todo lo que hemos vivido, y cómo la mano de Dios se ha movido en nuestro favor, podemos decir, hasta aquí nos ayudó el Señor. Y no debemos de tener duda, querido hermano, que así como hasta este momento Dios ha guiado a su pueblo, Dios lo seguirá conduciendo. Aunque el camino sea escabroso, aunque la senda sea angosta, aunque en la barca de mi vida los vientos arrecien, si el Señor va delante de mí, si Él va conduciendo la nave de mi vida, Él va a llevar esa nave a un puerto seguro. Que Dios pueda bendecirnos en esta mañana y que podamos seguir confiando en nuestro Dios y Salvador. Que Dios les bendiga, es mi deseo y oración. Bueno, hermanos, después de haber escuchado este maravilloso mensaje, ahora vamos a entonar las notas del himno número 14, Engrandecido sea Dios. Después de haber escuchado este hermoso himno, les invito a que podamos orar. Querido y amante Padre, santo y glorificado sea su nombre. Querido
Padre, gracias le damos porque hasta aquí usted nos ha ayudado. En medio de los problemas difíciles, en medio de las pruebas y dificultades que hemos vivido, que ha vivido el mundo, que ha vivido Honduras, que ha vivido su pueblo, no podemos negar que hasta aquí nos ayudó el Señor. Queremos pedirle que nos ayude a seguir confiando en usted. Queremos poner a cada una de las familias que han pasado por situaciones difíciles, hermanos que perdieron todo, hablando de la parte financiera. Usted, Señor, al igual que Job, después de la prueba terrible que él vivió, la Biblia dice que usted le multiplicó todo aquello que había perdido. Y así confiamos que usted va a multiplicar todo lo que perdieron las personas, porque usted es un Dios de amor. Y usted es un Dios que tiene planes de paz y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. También, Señor, queremos orar por aquellas personas que no tienen un empleo, que han perdido, se han cerrado sus empresas, sus negocios, que usted, Señor, pueda multiplicar grandes bendiciones en sus vidas, que puedan seguir confiando en usted, aunque la situación les parezca difícil, aunque los haya sobrepasado, que puedan seguir confiando en usted, que usted va a abrir puertas, que usted va a bendecirle grandemente. También, Señor, queremos poner a aquellas personas, aquellos hermanos que han perdido un ser querido, para que sea usted el consuelo de sus vidas, para que en ellos pueda estar latente la esperanza de su segunda venida. Ya no vamos a estar mucho tiempo en esta tierra, porque muy pronto usted ha de aparecer, y cuando usted aparezca, esos seres queridos han de ser levantados. Nosotros, si es que estamos vivos, hemos de ser transformados y nos reuniremos para siempre con el Señor. Y donde estemos no habrá más llanto, más clamor ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado y todas serán hechas nuevas. Señor, también pedimos por los desafíos que vienen por delante, por las situaciones difíciles que hemos de experimentar. Permítanos poner en práctica cada uno de estos consejos que hemos visto a la luz de su palabra por medio del profeta Samuel. Y que al ponerlos en práctica, cada día se incremente nuestra confianza en usted y de esa manera veamos su mano poderosa actuando en nuestra vida a lo largo de los días que usted tenga para cada uno de nosotros. Bendíganos y acompáñenos en el nombre de Jesús. Amén y amén.